A mí me emociona, primero, no por el hecho de ser cristiano, sino porque fue algo de lo que me convenció de que lo que estaba leyendo ha sido un aporte muy importante para los tiempos. ¿Me ayudas con esto? Por favor. No sé, por ahí estaba la lista, creo, para que tomen, por favor, coloquen la asistencia. Gracias. Recuerde algo, vamos. Recuerden, los escribas judíos, allí estaba, para que usted complete su material. Esos materiales se los doy para que usted pueda profundizar en su casa. Los escribas judíos eran unos personajes importantes porque en los tiempos antiguos eran con frecuencia los únicos que sabían leer y escribir. Recuerden, lo hemos dicho en la primera clase, estábamos arrancando donde no había escritura. ¿Recuerdan? No había escritura. El Señor coloca arriba, ¿verdad?, en la oportunidad de desarrollar los primeros grafos, y en la parte de abajo desarrolla ¿qué? El alfabeto. ¿Dónde se desarrolla inicialmente el alfabeto? En Egipto. ¿Dónde se desarrolla la escritura? Arriba en Mesopotamia, en Irak, ¿verdad?, hacia esa área. Entonces, noten que el Señor utiliza el desarrollo de la escritura para llevar su palabra a toda la tierra. Dios desarrolla este invento, da la opción a las culturas de que lo desarrollen y coloca dentro de eso a alguien que es relevante, y es la persona que manejaba esa escritura. No era la escritura para todo el mundo. Recuérdenlo, aquí no estamos hablando de una situación social, de la educación, justicia y paz, y entonces nosotros queremos que todo el mundo sea educado. No había en esa época eso. La escritura o el leer era para gente muy poca. Pero dentro de esa gente muy poca aparecen ellos, los escribas judíos. Entonces note cómo era un escriba. Un escriba era una persona ¿qué? Culta, una persona inteligente. ¿Por qué? No necesariamente la inteligencia tiene que ir relacionada con lo que se sabe, pero ellos eran los que tenían acceso al conocimiento. Porque hay gente inteligente sin saber nada, sin tener una escuela, pues. Hay gente muy inteligente, no lo quiero descartar. Solamente que esta persona tenía el acceso al conocimiento. Era un privilegio en esta época porque no habían muchos escritos. No habían. Eran seleccionados, habían sido seleccionados inicialmente, claro, sí. Recuerden, en la época del Señor Jesús, el ser escriba era una selección familiar, era una selección sobre todo porque tenían contactos con los entornos más santos, digamos. Por ello, exacto. Por ello, también en la época medieval, la Iglesia Católica, ¿verdad? La Iglesia Católica desarrolló que la persona que tuviera acceso al conocimiento era una persona que era santa. Las tribus específicamente tenían labores específicas, pero solamente los escribas eran casi todos de una tribu. Sí, Casi todos eran músicos, adoradores, los de tal tribu eran orfebres, los de tal tribu, en su familia se desarrollaban toda la vida en ellos. Correcto. Esto era un legado, y un legado muy high. Oye, tú vas a ser mi hijo y vas a estudiar en Yale. Tú vas a estudiar en Oxford, ¿entiendes? O sea, era una cosa que yo no decía, ay, no, qué mamera, no, yo quiero ir a la Impau. No, eso no era una cosa así, era una cosa que era un privilegio. Entonces era una cosa, era un legado. Tú eres escriba. ¡Wow! ¿Y a qué se dedicaban los escribas? Muy bien, muy bien. Redactaban testamentos y otros documentos legales. Note, ¿recuerdan lo que les comenté acerca del Señor Jesús y el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento? Eran las herencias. Estas personas eran personas que tenían un lugar muy alto en la sociedad. Por eso dice que el Señor pasó por entre los escribas y los fariseos. O sea, que pasó dentro de la parte de la sabiduría, el conocimiento, y los fariseos que manejaban todo lo que era la influencia religiosa del pueblo.
No era el Sanedrín que manejaba la élite, que es diferente. Testamentos, documentos legales, y guardaban registros, documentos legales. Usted tiene una casa, ellos hacían los documentos legales. Usted tiene un carro, ellos hacían los documentos legales. ¿Cobran por eso? Siempre. Siempre. Y más el judío. El judío es muy tremendo. Ellos cobran por todo. No es así tan de chévere. Y esto, ellos tenían acceso a todo. Usted va a comprar una vaquita. ¿A quién va? Al escriba. ¿Cuánto vale? Pues hacemos el documento. Porque yo soy el que sé leer. Yo soy el que sé leer y escribir. Note, la dependencia de eso. Sí. Claro. Yo tengo una pregunta médica. En un antiguo, cuando Jesús aprendió, los griegos eran conocidos por dos cosas: por su conocimiento o por la guerra. Eran intervenidos para la guerra, para el conocimiento. Los romanos, por otra cosa, los egipcios, por otra cosa. Los israelitas, ante los otros pueblos, eran conocidos por qué características. Pues lo que pasa, o sea, honestamente, eran un pueblo que no se sabían si era chicha o limonada. Eran muy religiosos, pero alrededor de la situación de cómo se veían como un pueblo muy débil. ¿Por qué? Porque nunca establecieron con firmeza en sus conceptos, a pesar de que tenían a Dios. Por eso siempre los triunfos de los judíos no fueron que nacieran de ellos, fue la obra de Dios, fue la obra de Dios. ¿Sí? Vamos, salgamos, abramos el mar. Ellos ni siquiera sabían cómo nadar en eso porque habían vivido en un desierto. No sabían nada de eso. Ok, vamos a ir contra Jericó, expertos en la defensa. Jericó no era una cosa, no sé si ustedes vieron esta película de Matt Damon, que es acerca de la Gran Muralla, se llama La Muralla China. ¿No la han visto? Cómo se defendían los chinos. Era una estrategia, pero magnífica. Eso era Jericó. Jericó eran expertos en defensa. Cuando Dios tumba los muros, no fue la obra del judío, fue la obra de Dios, con un pueblo torpe, lento. Por eso el Señor a veces les llama ovejas, como nos dice a nosotros, por lo torpes. No por ovejas hay tan lindos, por los motocitos. Sí. Porque ay, me gusta. No, por lo torpe. La oveja es torpe, mensa, terca, ciega, terca. Es por eso, y no hace caso. ¿Saben por qué tiene el callado el pastor? Para sacarla de los espinos, porque es terca en meterse a donde el pastor no le dijo. Los judíos eran vistos así, un pueblo débil, religioso, místico, pero muy débil, en carácter. No servían a un solo Dios. Llegaba una cultura con un Dios, sí, a esos adoremos. No era Dios, no eran firmes. Y es lo que el Señor siempre quiso hacer ver. Se necesita firmeza en el carácter. Israel no se caracterizó por eso. Se caracterizó por la mística, por los milagros de ese Dios. ¿A qué tenemos? Al Dios, no al pueblo. Al Dios de los judíos, decían los demás pueblos. ¿A quién tú crees? Al Dios de los judíos. Hagamos caso al Dios de los judíos. Desafortunadamente ese era el concepto general, digamos, la fama del judío. Por eso todos los imperios los colonizaron así. Así de fácil. Era el Señor de los judíos, lo que hacía el judío. Cada día debía comenzar su trabajo. El escriba judío era una persona muy disciplinada, en eso sí. Era una persona que cuando se necesitaban hacer copias del rollo del Antiguo Testamento, cada palabra tenía que ser escrita a mano. Recuerden que no había imprenta, ni había WhatsApp, ni nada de esas cosas. Entonces se tenía que escribir a mano. Los escribas tenían la sagrada tarea de preservar, copiar y explicar las enseñanzas del Antiguo Testamento. Note, ellos tenían la opción, sabiendo que podía venir un ataque, de conservar, de guardar. Entonces vamos a ponerlo, llevemos los rollos al TF. Uy, no, porque allá hay mucha humedad. Se está entrando el agua. Ellos tenían la responsabilidad directa de preservar. ¿Recuerdan lo de los que les comenté cuando Timoteo va caminando hacia la cárcel con Pablo? ¿Qué está llevando? Severos túmbilos, llevándolos ahí para poderle llevar, para que él pudiera leer la ley.
porque se tenía que preservar en túmbilos. Ellos tenían que hacer toda la preservación, la conservación, el cuidado de los rollos y la escritura, palabra por palabra. El hombre de Dios debía ser dejado en blanco. Ellos siempre empezaban orando y tenían que dejar la palabra de Dios en blanco. ¿Por qué? Miren la belleza de esto. Estaba escribiendo y llegaba a Dios y paraba y seguía. Dejaba la rayita. No, mentiras, dejaba el espacio. Al final de cada sección, el escriba, porque debía ser escrita la palabra de Dios por otro escriba con una tinta más pura. No debía ser igual a la demás escritura. Tenía que escribir el nombre de Dios con una letra pura. Qué belleza, ¿verdad? El cuidado. Estos detalles son un poquito metódicos, pero al final de cada sección de un libro el escriba contaba las líneas. Otro escriba, el supervisor de escribas, venía y decía: ¿qué escribió Patricia? Entonces, escribió, ¿cuántas letras escribió? Ok, vamos a contarlas. Eso no está bien. No eran menos letras. El original dice que son 33. Borra eso, vuelve a empezar. Tenía que ser exacto. Y la escritura hebrea tiene una característica, y es que no escribe como nosotros, sino que tiene una cantidad de comitas y palitos y cositas a un lado, y entonces se le hace así. Yo un día esto les muestro mi nombre en hebreo. Está ahí, tiene unas comitas y unas vainitas ahí, unos detalles. Ese punto está mal, ese punto no va ahí. Borra, vuelve a empezar. Pero ya terminé Génesis. Tienes que volver a empezar. Y hermano, otra vez. Eso era años, ¿no? Ahorita cuando hablemos de Europa, vamos a ver cómo se gastaban años. No, ¿cuánto llevas haciendo eso? 23 años. No había corrector. Yuca. Nada. Ahí grave. Contaba líneas, palabras y letras para que no se cambiara ni una sola coma de la escritura y fuera exacta al original. Dice, el original, y los comparaba con su copia. Él mantenía la copia original. También encontraba y controlaba cada palabra central de cada sección. Recuerden lo que les dije. En cualquier escrito en el Antiguo Testamento, en cualquiera que se escriba en el hebreo, cuando yo llego a la mitad de la escritura de leer el libro, por ejemplo, usted llega a la mitad de Salmos. En la mitad de Salmos no es como la cultura occidental, que el clímax del libro lo da en el final, lo da en la mitad. Y así mismo es en las frases. Viene una frase, la centralidad del judío es dejar el clímax, o sea, la esencia, gracias, en el medio de la frase. No es como nosotros que dejamos al final. Y fueron felices y comieron perdices. No, así no escriben ellos. Ellos escriben en la mitad y concluyen de otra manera. Es la forma. Él veía que la palabra central estuviera ¿en dónde? En el medio. En el medio. Así escriben los judíos. A veces cometían errores, pero se calculaban los errores, se cometían en un promedio de solo una por cada 1580 palabras. Dale. Así era la forma como trabajaba el escritor hebreo. Tenía allí una manera de trabajar, era gente muy dedicada a eso. Eso era un escriba judío, trabajaban muy duro. Dale. La Septuaginta. Vamos a ir entrando a una de las traducciones, que la primera traducción en realidad del hebreo del Antiguo Testamento. ¿En dónde estamos? En el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se había escrito en hebreo. Magnífico. Y vamos a hacer una traducción al griego. Recuerdan que llega al imperio, le gana a Persia, le ganan los griegos, Troya, ¿se acuerdan? La película, Troya, ¿sí? ¿Cómo es? Tristán, sálvanos por Troya, haz un caballo. No, mentiras, ahí está. La Septuaginta. La Septuaginta es la primera traducción al griego del Antiguo Testamento. Era muy importante porque el griego era el idioma de la época, el inglés de hoy. El griego, esta traducción tiene mucha relevancia. Esta traducción llegó a ser conocida como la Septuaginta. Septua quiere decir 70. 70. Septuaginta quiere decir 70. 70 es una denotación que se da porque fueron 70 sabios judíos
que tradujeron del hebreo al griego bajo unos parámetros supremamente altos, como les digo, de calidad. ¿Cómo es que se dice eso en las empresas? Un control de calidad muy alto, que fueron los 70 sabios judíos. Por eso se llamó la Septuaginta. La Septuaginta tuvo mucha relevancia. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, recuerden que estos antecitos de que llegue el Señor Jesús, porque está el imperio griego, ellos necesitaron que el pueblo conocido aprendiera la Biblia. El Señor usó la Septuaginta para que en esa época se conociera el Antiguo Testamento en griego. En griego. Entonces esto influenció toda la época de Jesús, la Septuaginta. Sigamos, los monjes. La palabra monje procede de una palabra griega que significa uno que vive solo. Juan el Bautista pudo haber sido un monje. ¿Por qué? Vivía solo, andaba solo, comía solo. ¿Andaba en dónde? En el desierto. Eso era un monje. Eso era un monje. Los veían como unas personas muy místicas, muy místicas. Primer monje cristiano fue Antonio, que vivió en la soledad en el desierto de Egipto 270 a 290 después de Cristo. Note que no estoy haciendo la referencia, y recuerden como lo dije, regularmente en la sinagoga, como lo vimos en los idiomas la semana pasada, en la sinagoga, ¿en qué idioma se leía? A ver, por un punto. Arameo. Muy bien, se leía en arameo y se traducía al hebreo, o en su entorno, si había un entorno más griego, se usaba la Septuaginta. Entonces toda la época de Jesús se pasa con esa manera de interpretación, o en hebreo, en arameo, o en griego. Alrededor de eso es la manera como llega hasta esta época. Y esta época ya conecta después de Cristo. ¿Lo notan? Después de Cristo. Y es que estas personas pasaban la vida en oración, en el estudio de la Biblia y en obras útiles como la labranza y el cuidado de los enfermos. ¿Recuerdan que el Señor dijo que cuál era el verdadero ayuno? Cuidar de los enfermos, pensar en la gente de las cárceles, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo estos monjes. Era el modelo del espíritu de Elías, ¿no? Unas personas muy místicas. Pero tuvieron una característica: los monjes fueron las personas que tomaron también la forma de escritura. Los monjes también aprendieron eso. Dale. Los copistas. Durante la Edad Oscura, después de la caída del Imperio Romano, los monjes protegieron y transmitieron la Biblia. Note, los monjes, recuerdan que los estaban conservando inicialmente aquí los escribas judíos, ¿verdad? Después de Cristo, aparecen otras personas que siguen cuidando esos rollos. Recuerden que los rollos se mantenían siempre en la sinagoga o en el templo. Sobre todo en el templo se guardaban los escritos. Se guardaban, se conservaban, se tenían listos allí todo. Cuando llegaba un emperador, un nuevo conquistador, lo primero que iba era al templo para tomar los tesoros y para romper su tradición, que en eso tenía que ver mucho la escritura. Por eso los escribas y los copistas guardaban los escritos para que se pudieran conservar. Durante las edades oscuras, después de la caída del Imperio Romano, los monjes protegieron y transmitieron la Biblia. Cuando una Biblia quedaba desgastada, pasaban años haciendo una copia. Una copia nomás. Cada códice, ¿recuerdan que se llamaban códice? Sí, los primeros escritos, códex, códice, lo dije en la primera clase. Era un proceso largo y laborioso. A menudo los monjes trabajaban en un scriptorium. ¿Por qué se llama su escritorio en su casa? Por eso, scriptorio, porque era el lugar donde se escribía, es donde escribía el copista. Escribiendo cada monje en silencio ante el pupitre. Los monjes no hablaban. Tenían que guardar silencio para hacer lo que hacían. Igualito a los muchachos, ¿cómo estudian hoy? El partido, los audífonos con música, llamando, hablando y copiando. La labor del copista. El copista se sentaba al frente de quien le iba a dictar y copiaba. Muchas veces lo hicieron así. Dale. La traducción de la Biblia. 300 después de Cristo, vamos. El Nuevo Testamento había sido traducido en varios idiomas, incluyendo el latín. Note, arrancó la Biblia estando en hebreo,
y en griego, ¿verdad? Antiguo en el hebreo, nuevo en el griego. Pero ahora tenemos que se hicieron una traducción. Ya tenemos una traducción completa, porque nos faltaba el Nuevo Testamento que estuviera en griego. El Nuevo ya estaba en griego, entonces ya tenemos la Biblia completa en griego. Ahora se transmite al latín, el saídico y el siriaco, una lengua que se hablaba en Turquía. La Biblia, note que aquí se está expandiendo, sale del oriente, se va un poquito más hacia ¿dónde? Hacia Europa. Y va hacia Turquía. La Biblia siriaca recibió el nombre de la Pechita o la versión simple. Los misioneros sirios llevaron el Evangelio y la Biblia a lugares tan distintos como la China. Note, de este lugar, con esta versión simple, con esta versión sencilla, que estaba en latín, se fue para la China. Se fue a la India, a Armenia y a Georgia, o a Georgia, perdón. A Georgia. ¿Qué estamos viendo? Que el Señor está transmitiendo alrededor de Corinto y otras ciudades el Evangelio en griego al mundo conocido. Pero hay lugares a donde no ha llegado la palabra del Señor. La manda China desde esta traducción en latín. La manda China. La manda a la India. La manda a Armenia y a Georgia. Los alfabetos armenio y georgiano fueron probablemente inventados alrededor de traducir la Biblia. No tenían alfabeto. No había alfabeto en estos países. ¿Recuerdan que está empezando la escritura? ¿Recuerdan que está empezando? Los alfabetos se construyen alrededor de traducir la Biblia a esas lenguas y empiezan a escribir. Ahí la Biblia fue traducida al copto, una forma de egipcio antiguo, para llegar a África del Norte. Entonces note, yo tengo mi lenguaje, pero no tengo escritura, no tengo alfabeto, no tengo. Llega la Biblia y dicen, queremos volverla a nuestro idioma, entonces hay que traducirla. Y empiezan a construir los alfabetos de los lugares del mundo. ¿Cómo influenció la Biblia? Júzguelo usted. Sigamos. Dale. Esta es la Biblia, la anterior, por favor. La Biblia sacra. ¿Cómo nos llega la Biblia? ¿La Biblia sacra o la Biblia vulgata? La vulgata. La vulgata es el escrito más famoso, sobre todo para los católicos, puesto que aquí vemos cómo ellos llevan... recuerdan que inicialmente el cura estaba en la misa y decía Dominus Patrus Spiritus no, es porque así era el método en el latín. Note, ¿sí? Yo puedo pensar, yo ahorita tengo una grabación de una oración musulmana que hacen todas las mañanas a las 4 de la mañana. Me despertaron todos los días estos benditos. Yo me levantaba a orar por ellos. Entonces, ellos empiezan, para nosotros es burlesco, pero es la manera como se hacía. En el latín se hacía así. Los acentos se hacían así, se hablaban así, y era la manera como los padres, los sacerdotes, lo hacían, era la manera de hacerlo porque lo tenían en latín. Era, sí, eso es como, sí, ellos también, que esos acentos todos guturales alemanes o germanos, son cosas que para nosotros son como que, pero así mismo será para nosotros, ellos para, o sea, nuestro idioma para ellos. Entonces, era la manera como se hacía en latín. Dale. Jerónimo es un erudito, nacido en el norte de Italia alrededor del 345 después de Cristo. Llegó a sentirse muy inquieto por los errores de los copistas. No eran errores intencionales, era porque usted después de una hora no ve. ¿Sí? El sol se va y ellos no tenían, prenda la luz, tenían la vela. Sí, era la vela y tenían que escribir y no veían, normal. Exacto. Entonces, hacia el 300, el Papa Damaso pidió a Jerónimo que hiciera una traducción totalmente nueva de Salmos y otros libros del Antiguo Testamento y crea la Vulgata. Jerónimo es el precursor de la iglesia, de la Biblia católica.
Jerónimo es el encargado de hacer eso. Jerónimo se encerró en un monasterio de Belén. Ahí, si ustedes miran el arte de Jerónimo, las pinturas que hacen de Jerónimo de la época, son pinturas muy tristes. Lo muestran a Jerónimo todo con una pinta así como de muerto, como escribiendo, porque muchos dicen que fue la oportunidad para que entraran cosas a la Biblia que no debían ser. Entonces siempre el arte que pinta Jerónimo lo muestran con una hoz detrás, un muerto, una calavera donde él escribía, unas cosas porque indujeron muchas cosas en esa traducción. Entonces dicen que Jerónimo fue el que participó en esa manera como de dañar eso que venía de la esencia del hebreo y que hoy en día la Iglesia Católica la tiene como una Biblia muy diferente a la de nosotros. Entonces dicen eso. Hizo una traducción al latín, los textos originales del hebreo y griego, a la Biblia entera. Un rabí judío le ayudó a aprender. Jerónimo se fue a Jerusalén y aprendió el hebreo allá y hizo la traducción él mismo. Una vez terminada la traducción de Jerónimo, fue creciendo la popularidad conocida como la Vulgata o la versión común desde el siglo hasta el siglo 1609. ¿Cuántos 1300 años leyendo la Vulgata de Jerónimo? No fue una cosa corta. Fue una cosa que se mantuvo por mucho tiempo. Fue la única Biblia empleada por la Iglesia Católica como su Biblia. Entonces, note que no fue poco tiempo ni fue una cosa somera. Sigamos. Para ir terminando. Debido a que, como les digo, una época de oscurantismo, donde el único que podía leer la Biblia era el santo, o sea, el cura, y usted no. Eso rayó a mucha gente, sobre todo gente culta, gente de las universidades. Note que el conocimiento no ha sido un choque para la fe, ha sido una oportunidad. Esta gente, muchas lo que van a ver ahorita, son gente culta, que dijo, pues no entiendo por qué él me da una interpretación si yo he tenido el acceso y no, eso no es lo que dice, no es cierto. Muchos monjes que decían, el Papa está haciendo algo incorrecto, y eso no es así. ¿Saben qué? Voy a hacer unas tesis. Voy a poner una posición, voy a decir, esto no está bien porque eso no dice la Biblia. Aquí es donde ustedes lo vieron en la institucionalidad y las dos autoridades, que para la Iglesia Católica es la Iglesia la autoridad y para nosotros la autoridad es la Biblia, ¿verdad? Ahí es donde se da el choque directo, en esta época, donde ellos dicen, esto no dice la Biblia, yo no voy a aceptar esto porque esto no lo dice, usted está agregando, usted no dice que las indulgencias, que hay un purgatorio, acá no dice, que yo tengo que pagar para que usted me perdone mis pecados, eso no dice la Biblia. Eso es este momento. En la Edad Media la mayoría de las Biblias, por hermosas que fuesen, seguían siendo escritas en latín, una lengua que el común de la gente no podía comprender. Note cómo yo me hago exclusivo. Ellos hicieron, los que sabían eran los monjes, por eso podían leer la Biblia que Dios había dado. Entonces yo soy especial. ¿Por qué? Porque sé latín. Entonces, algunos hombres resolvieron cambiar esta situación y traducir la Biblia a lenguas vernáculas, lo cual era prohibido. Entonces, era un hereje. El que quisiera dar el conocimiento a alguien más, era un hereje. Entonces, la Biblia para los godos no son los conservadores. Los godos en esta época eran unas personas, eran los del extremo de Alemania Oriental. Los godos eran un grupo de gente que estaban en ese costado de Alemania. Hasta el siglo IV la lengua de los germanos astrogodos nunca había sido puesta por escrito. Note, no tenían alfabeto en Alemania, no tenían alfabeto. Pero hacia el 350 el obispo Fías tradujo la Biblia a la lengua de los astrogodos, dando un alfabeto a esta lengua. Por traducir la Biblia les hicieron el alfabeto. ¿Nota? El manuscrito mejor conocido ha sobrevivido de la traducción del Códice de Plata. Hicieron una Biblia en plata y oro, o el Codex de Argenteus, preservando actualmente en Suecia, y fue escrito en oro y plata y alrededor de púrpura. ¿Por qué? El púrpura es el color de... El color, sí, pero ¿cuál es?
de la realeza. Entonces colocaban a la Biblia como el libro del rey. Dale. La versión de Baldo, hacia el 1175, Pedro Baldo, un rico mercader de Francia. Ahora fuimos a Francia. Note, la anterior, ¿se acuerdan? Estuvo latín, italiano, francés, los godos, todo esto. En Lirón se convirtió a Cristo tomando literalmente las palabras de Jesús que desprendió de todas sus posesiones. Los seguidores de Baldo, llamados los valdenses de la Biblia, tradujeron de una lengua provenzal, o sea, una lengua de campesinos, probablemente al italiano, estableciendo las bases también del italiano, el alemán, el piamontés, que es el italiano septentrional, y el catalán, los del Barça, eso es lo que hablan. Es una mezcla de español con otras lenguas europeas. Y es toda esta parte del norte de España. Note cómo se desarrolló la escritura. La escritura no solamente era una escritura, sino era una oportunidad de aprendizaje. La Biblia generaba una oportunidad de aprendizaje y del desarrollo de los pueblos. ¿Dale? No, perdón. Vuelve. Vamos a ver dos personajes que son Juan Hus y John Wycliffe. Con esto terminamos. John Hus, aquí los voy contando para ir acabando. John Hus tenía una característica, y era que él creció en Bohemia. Bohemia no solamente cuando usted anda con una mochila, sino que esto es parte de República Checa. Así se le llamaba, era el común. ¿Cómo se le llamaba? Como decir no sé, a una ciudad que le tengan un gentilicio, alguna cosa así. Juan Hus estableció en Bohemia, en Praga, República Checa, que existe hasta hoy, junto a Luxemburgo, que es un país, no es una ciudad. Luxemburgo es un país, el país más rico del mundo se llama Luxemburgo. Luxemburgo queda junto a la República Checa, donde se da Juan Hus. Juan Hus es una persona muy inteligente. Él trabaja, es parte de unas universidades donde él es ¿cómo se llama eso? Como decano de las facultades, una persona culta, pero ve que alrededor de decidir leer la Biblia en la Universidad de Carlos, se llama así, comenzó a profundizar y a darse cuenta que la codicia, la inmoralidad y la ambición era muy alta en el credo católico y sobre todo en los sacerdotes. Inmoralidad, anhelo por el dinero, es algo que hoy en día vemos, ¿no? Noten el pesar que da que la persona que tenía el acceso a la Biblia estaba haciendo con su vida lo contrario, y era esta época. Como el abuso del conocimiento hace que las personas, como yo es mío, como yo soy el que sé, le puedo decir a los demás qué hacer y hacerlo mal. Él se da cuenta, Juan Hus, que eso está mal porque él sí tiene acceso a leer. Y dice, eso está mal, ustedes están siendo inmorales. Y dice, él fue influenciado por Wycliffe. Como resultado de sus puntos bien declarados, fue acusado de hereje, encarcelado y finalmente quemado en la hoguera. Dale al siguiente. No. Ay, eso me faltó el alfabeto en Rusia, ¿o ya habíamos pasado por ahí? Ay, perdón. Cirilo y Metodio hicieron también el alfabeto ruso alrededor de la traducción para la Biblia. Para hacerlo, ellos también trabajaron en eso y fue como fundamentaron la parte del ruso. Dale, Nenis. Ese es el alfabeto ruso construido a partir de la traducción de la Biblia. Dale. Juan Hus. Juan Hus es el que les estoy contando. Como resultado lo nombran hereje. Dale al siguiente, por favor. La Biblia al checo es lo único que tienen que llenar ahí. Ya me devuelvo. Este cuadro, que no se ve muy bien por el videoproyector, es una muestra de cómo quemaron a Hus.
John Hus o Juan Hus establece uno de los criterios más altos alrededor de decirle a la Iglesia Católica: ustedes cambiaron la Biblia, ustedes, eso no era lo que decía, ustedes agregaron libros, ustedes hicieron eso, está incorrecto. Y alrededor de eso, este cuadro es un cuadro muy famoso, si lo ven en mi computador se ve mejor, pero es él uniendo todos los pueblos alrededor del hecho de cuando se quema y cómo lo queman los curas. Es eso. Dale atrás, que necesitaban verlo ahí, la Biblia al checo. Sin embargo, los seguidores de Hus iniciaron la traducción. Las personas que eran seguidores de Juan Hus, quizá muchos de los alumnos de su universidad, decidieron traducir la Biblia del original al checo. Entonces, ven otra vez cómo establece un criterio cultural. Y por último, no porque estemos promocionando el inglés, pero ¿cómo llega al inglés? ¿Cuál es la forma como llega la Biblia al inglés? Algunos de los seguidores de Wycliffe, como Nicholas Herford y John Purvey, tradujeron la Biblia entera al inglés. Esta es la primera traducción al inglés. Wycliffe. Hay un seminario de esto, Wycliffe. Tarea que finalizó en 1384. En 1408 esta Biblia de Wycliffe fue prohibida. Fue prohibida porque no era en latín y además no era la Biblia católica. Se prohibió. Fue prohibida, pero se hicieron cientos de copias que fueron vendidas en secreto. No eran frecuentes que el común de la gente supiera leer, de modo que los seguidores de Wycliffe, los sacerdotes pobres o lolardos, como se les decía para que completen en sus materiales, sacerdotes pobres o lolardos comenzaron a viajar de población en población leyendo la Biblia en inglés para que la gente aprendiera. La Biblia, algunos fueron quemados como herejes, con Biblias atadas al cuello. Sin embargo, en 170 copias de la versión llegaron inclusive hasta nosotros. Ahí al final está una foto de Wycliffe. Eso, gracias. Para terminar, lo que queríamos dejar que ustedes vieran hoy en este recorrido tan rápido por miles de años es que la Biblia no solamente ha sido un libro religioso, sino ha sido un libro que ha establecido la cultura de una sociedad, mucho que tiene que ver con la europea. Desafortunadamente han olvidado eso, que inclusive sus propias letras se construyeron porque se iba a traducir la Biblia, se construyó el alfabeto para poder escribir la Biblia. La Biblia no fue un libro común, un libro que influenció la sociedad, tanto que hubo gente que murió por eso. Wycliffe y los demás, Hus y los demás en Suecia y los demás que ya les comenté, hicieron posible valientemente en sus traducciones que el Evangelio llegara a toda la tierra. Mis hermanos, esta semana vamos a ver cómo la Biblia influencia otra etapa, la Edad Media, alrededor de un hombre que se llama Johann Gutenberg. Johann es un pelo. Johann, pero el alemán. Johann Gutenberg, y escrito como se debe escribir, no como el mío, que está bien chiquinquireño, es en boyacense. Johann Gutenberg crea la imprenta y empieza a desarrollar un mundo diferente. La escritura y la imprenta llega y el mundo cambia. Diferente, como llega la internet y el mundo cambia. Asimismo, la Biblia es el primer libro que se traduce en un hombre creyente que se llama Gutenberg. Oremos. Jesús, gracias por permitirnos cómo tú influenciaste las culturas, Dios, que aún no entendemos, Señor. Cómo tú quisiste dejar piso, ayudar, para que la gente creciera, para que conocieran. Guárdanos, Señor, de guardar el conocimiento, que lo demos a más gente, que lo sepan, Dios, que sepan valorar lo que tienen en la mano, conocer y amar su escritura todos los días, que tenemos acceso, Señor, a ella tan libremente, podamos aprender. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que tenemos un tesoro
que hemos recibido con la sangre de otros. Señor, ayúdanos a ver, Dios, la manera como tú has conservado y guardado este libro, este tesoro, esta biblioteca para nosotros. Al pasar los tiempos, al pasar las épocas y así alguien no quiera, Señor, tú vas a traer tu conocimiento, tu luz. Que tu luz siga penetrando en nuestra vida, en las culturas y en el tiempo. Te bendecimos, Dios, y te agradecemos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. No olviden los 1,000 pesos, por favor, o 2,000, o 5, o 10, lo que quieran. No olviden el trabajo la próxima semana y por favor la asistencia sería importante. Les agradezco que no coloquen la asistencia de alguien que no está. Gracias.